más allá del mundo conocido. La Antártida. Historia, poder, misterio y el límite del mundo conocido. Entre los hechos históricos, los intereses geopolíticos y las teorías sobre lo que yace más allá del hielo. La Antártida es uno de los territorios más singulares, enigmáticos y simbólicamente poderosos de la historia humana. A diferencia de cualquier otro continente, su relato no se construye solo desde conquistas o civilizaciones antiguas visibles, sino desde exploraciones tardías, silencios políticos, tratados internacionales y una enorme carga de misterio que ha dado lugar tanto a hechos verificables como a teorías que desafían la narrativa oficial. Desde la antigüedad, diversas culturas hablaron de una gran tierra austral. Filósofos griegos como Aristóteles ya mencionaban la idea de una terra australis incógnita, una masa continental al sur que equilibraría al mundo. Durante siglos, esta idea permaneció como hipótesis cartográfica hasta que, entre los siglos XVIII y XIX, comenzaron las exploraciones reales. En 1820 se produjo el avistamiento confirmado del continente antártico por expediciones rusas, británicas y estadounidenses casi simultáneamente. Desde entonces, la Antártida pasó de ser un concepto mítico a un territorio físico extremadamente hostil, cubierto por hielo, sin población nativa y sin soberanía clara. A comienzos del siglo XX, varias potencias reclamaron sectores de la Antártida, especialmente Reino Unido, Noruega, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile. Estas reclamaciones estaban motivadas por intereses estratégicos, científicos y potenciales recursos naturales. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión histórico llegó con la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, la Antártida adquirió una importancia estratégica silenciosa. Alemania nazi mostró un interés particular en la región, especialmente a través de la expedición alemana de 1938-1939 a la llamada Neuschwabenland. Oficialmente, el objetivo era cartográfico y ballenero, pero este hecho alimentó posteriormente múltiples teorías sobre bases secretas, tecnología avanzada y posibles refugios tras la guerra. Históricamente, no existe evidencia verificable de bases nazis operativas permanentes en la Antártida, pero el silencio documental y la posterior Guerra Fría amplificaron estas narrativas. Tras la guerra, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Ilhump, 1946-1947, una de las mayores expediciones militares a la Antártida, liderada por el almirante Richard E. Byrd. Oficialmente, se trató de una misión de entrenamiento, exploración y prueba de equipos en condiciones extremas. No obstante, el despliegue masivo de buques, aviones y personal militar generó sospechas, que aún hoy alimentan teorías sobre encuentros, descubrimientos o amenazas no divulgadas. Desde la historia oficial, no hay pruebas de enfrentamientos ni hallazgos extraordinarios, pero sí quedó claro que la Antártida tenía un enorme valor estratégico. En 1959 se firmó el Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961. Este tratado es uno de los acuerdos internacionales más importantes del mundo, ya que establece que la Antártida debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Se prohíben las actividades militares ofensivas, las pruebas nucleares y la explotación de recursos minerales. Además, congela las reclamaciones territoriales, sin anularlas ni reconocerlas oficialmente. Este tratado convirtió a la Antártida en una especie de territorio fuera del sistema tradicional de naciones, algo único en la historia humana. Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes es por qué se impide o limita el acceso de personas comunes a la Antártida. La razón oficial es clara: condiciones climáticas extremas, peligros reales para la vida humana, protección ambiental estricta y altos costos logísticos. La Antártida es un ecosistema frágil, y cualquier actividad humana puede generar daños irreversibles. Por ello, el turismo está altamente regulado y el acceso requiere permisos, supervisión y cumplimiento estricto de normas internacionales. Sin embargo, más allá de la versión oficial, existen múltiples teorías que sostienen que el acceso está restringido porque se oculta información. Algunas corrientes afirman que más allá de la Antártida, o más allá del llamado muro de hielo, existirían otras tierras, civilizaciones avanzadas, entradas a mundos interiores o vestigios de antiguas culturas tecnológicamente superiores.
Estas ideas no cuentan con respaldo científico ni histórico verificable, pero han persistido debido al carácter cerrado del continente, a la censura indirecta de ciertas expediciones independientes y al fuerte control estatal y militar de las rutas. Respecto a la presencia militar, es importante aclarar que, según el Tratado Antártico, no se permiten bases militares con fines bélicos. No obstante, muchos países utilizan personal militar para tareas logísticas, transporte, construcción y apoyo a bases científicas. En la práctica, las Fuerzas Armadas son las únicas con capacidad técnica y recursos para operar en un entorno tan extremo. Esto ha generado la percepción de que solo los militares pueden acceder, cuando en realidad científicos civiles también lo hacen, aunque siempre bajo estructuras estatales. En cuanto a qué hacen y qué ocultan, desde la historia documentada se sabe que realizan investigaciones sobre clima, cambio climático, geología, astronomía, glaciología y biología extrema. Desde el plano especulativo, se afirma que podrían ocultarse estructuras antiguas bajo el hielo, anomalías geográficas, tecnología no humana o información que cambiaría radicalmente la visión del mundo. Estas afirmaciones pertenecen al ámbito de la teoría y la interpretación alternativa, no al consenso académico. La Antártida se presenta como un espacio donde convergen hechos históricos comprobables y un poderoso imaginario colectivo. Es, al mismo tiempo, un laboratorio científico global, un territorio geopolítico congelado y un símbolo del límite del conocimiento humano. Lo que sabemos está documentado. Lo que se sospecha vive en el silencio, en la especulación y en la eterna pregunta de si la humanidad conoce realmente todo su mundo o solo aquello que se le permite conocer. La Antártida como umbral. Cuando el hielo separa lo conocido de lo posible. La Antártida no puede entenderse únicamente como un continente extremo y deshabitado, sino como un umbral, un punto de transición entre lo que la humanidad ha logrado comprender y aquello que aún permanece fuera de su alcance consciente. Su carácter enigmático no surge solo del hielo o del clima, sino de la forma en que su historia ha sido construida, fragmentada, tardía y envuelta en silencios. Esto invita a pensar que la Antártida no es simplemente un lugar físico, sino un escenario donde el conocimiento, el poder y la intuición humana se encuentran y se tensionan. El hecho de que, desde la antigüedad, diversas culturas imaginaran una gran tierra austral sugiere algo más que coincidencia. Podría interpretarse como una memoria arquetípica o una intuición colectiva de que el mundo no estaba completo tal como se conocía. Aristóteles no necesitó pruebas materiales para concebir la Terra Australis incógnita. Le bastó percibir el equilibrio del cosmos. Esto abre la posibilidad de que ciertas verdades geográficas, y quizá históricas, se manifiesten primero en la conciencia humana antes de materializarse en la experiencia física, como si la mente percibiera estructuras del mundo antes de que éstas sean reveladas. Cuando la Antártida fue finalmente avistada en el siglo XIX, lejos de disipar el misterio, lo profundizó. El continente real no contradijo la intuición antigua, sino que la confirmó parcialmente, dejando abierta la pregunta de qué más podría existir oculto bajo capas de hielo de kilómetros de espesor. El hielo podría no ser solo un accidente climático, sino una capa de ocultamiento natural, una especie de velo que preserva información de otras eras de la Tierra, tal vez incluso de etapas de la humanidad anteriores a la historia conocida. Las reclamaciones territoriales y el interés geopolítico del siglo XX refuerzan esta lectura. Es llamativo que un territorio aparentemente inútil para la vida humana haya despertado tanto interés estratégico. Esto podría indicar que la Antártida posee un valor que no es evidente a simple vista. La expedición hacia Neuschwabenland, aunque oficialmente científica, se convierte así en un símbolo, el de una potencia buscando algo más que mapas o ballenas. El silencio posterior, sumado al contexto de la Guerra Fría, alimenta la idea de que ciertos descubrimientos, reales o no, pudieron haber sido clasificados o reinterpretados. La operación High Jump intensifica aún más esta sospecha. Resulta difícil ignorar la desproporción entre el objetivo oficial y el despliegue militar realizado. Aunque la historia académica no confirma encuentros extraordinarios, la magnitud de la operación sugiere que la Antártida era vista como un territorio clave para el futuro, quizá no solo en términos militares, sino tecnológicos, geográficos o incluso simbólicos.
En este sentido, la Antártida podría haber sido considerada un punto crítico para el control del mundo, no por lo que se veía, sino por lo que se intuía. El Tratado Antártico, desde esta perspectiva, puede interpretarse de dos maneras simultáneas. Por un lado, como un avance ético sin precedentes que protege un continente entero para la ciencia y la paz. Por otro, como un mecanismo de contención, un acuerdo que congela no solo las reclamaciones territoriales, sino también ciertas preguntas incómodas. Al dejar la Antártida fuera del sistema tradicional de naciones, se la convierte en un espacio neutral, pero también en un espacio donde el acceso y la información quedan estrictamente regulados. La limitación del acceso al público general refuerza esta dualidad. Las razones oficiales son indiscutibles, pero desde una visión especulativa, el control extremo también cumple una función simbólica. Mantiene a la Antártida como un territorio inaccesible para la experiencia directa de la mayoría de la humanidad. Esto preserva el misterio y, al mismo tiempo, alimenta la sensación de que existe algo que no debe ser visto sin mediación institucional. Las teorías sobre tierras más allá del hielo, mundos interiores o civilizaciones antiguas no verificadas pueden no tener respaldo científico, pero cumplen una función esencial. Expresan la intuición colectiva de que la realidad es más amplia de lo que se admite oficialmente. En este sentido, no importa tanto si estas teorías son literalmente ciertas, sino lo que revelan sobre la psique humana. La percepción de que el mundo aún guarda secretos fundamentales sobre su origen, su extensión y su historia. La presencia militar, aún bajo el marco del Tratado Antártico, refuerza la idea de que la Antártida no es un espacio cualquiera. El uso de fuerzas armadas podría interpretarse no solo como una necesidad logística, sino como una forma de control del acceso al conocimiento. Allí donde solo unos pocos pueden llegar, también solo unos pocos pueden interpretar y narrar lo que se encuentra. Finalmente, la Antártida emerge como un espejo de la condición humana. Es un continente donde la ciencia avanza, pero también donde la imaginación se expande. Es un lugar donde lo documentado convive con lo no dicho, y donde cada dato confirmado parece abrir nuevas preguntas. La Antártida no marca el final del mundo, sino el inicio de una comprensión más profunda, que la Tierra podría ser más vasta, más antigua y más compleja de lo que la historia oficial ha logrado describir, y que el verdadero misterio no está solo bajo el hielo, sino en los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar como posible. Bye.